Operaciones básicas con fracciones algebraicas, multiplicación y división. Problema de introducción. El último dígito para descifrar la clave de una caja fuerte se halla simplificando la siguiente fracción algebraica: x a la 2 menos x menos 20 sobre x a la 2 menos 25 por 2x más 10 dividido x más 4. ¿Cuál es este dígito? Con lo que vamos a aprender el día de hoy, seguramente lograrás solucionar este problema. Para la multiplicación de fracciones algebraicas, ¿cuál es el procedimiento que debemos seguir? Primero, debemos simplificar las fracciones si es posible. Segundo, multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí, dejando indicados los productos. Tercero, simplificamos factores del numerador con factores del denominador si es posible. Recordemos que solo simplificamos factores, no términos. Y cuatro, multiplicamos los factores resultantes del numerador y los factores resultantes del denominador si lo deseamos para culminar. Con base a esto, entonces, vamos a hacer el primer ejemplo. Nos dice multiplicar 2a a la 3 dividido 15b a la 5 por 5ab a la 6 dividido 8a a la 2 por b. Entonces, para solucionar este ejercicio, lo primero que debemos hacer es visualizar si se puede o no simplificar algo del numerador y algo del denominador de las fracciones aparte. Entonces, fijémonos que 2a a la 3 dividido 15b a la 5 no se puede simplificar, pues porque 2 y 15 no tienen un común divisor mayor que 1 y las variables son de diferente denominador, lo mismo que pasa con la otra fracción. Entonces, procedemos al siguiente paso que nos dice que vamos a multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, dejando la multiplicación indicada, o sea, 2a a la 3 por 5ab a la 6 sobre 15b a la 5 por 8a a la 2b. Ya teniendo esto, puedo empezar a simplificar factores, pero si quiero, como no hay paréntesis sumándose ni o sea, términos sumándose ni restándose, podemos hacer la multiplicación, que es muy sencilla, para verificar entonces qué nos queda. Entonces, tengo 2 por 5, 10, a la 4, porque dejo la misma base y sumo exponente. Recordemos que el exponente de a es 1, entonces a la 4, b a la 6. Y abajo nos quedaría 15 por 8 y multiplicaríamos las b y dejaríamos la indicada. Entonces 15 por 8 me da 120. A la 2, b a la 6. Recordemos que esta b tiene un exponente 1, entonces lo sumamos. Entonces nos queda que ya podemos simplificar números y simplificar letras variables que tengan igual base. Entonces sacamos décima de 10, 1 y décima de 120, 12. Entonces abajo me quedó 12, arriba me quedó 1, que no es necesario colocarlo. Me queda entonces que a la 4 dividido a la 2 me queda a la 2 porque 4 menos 2 me da 2. Y b a la 6 simplemente se simplifica y por lo tanto aquí tendría mi respuesta que sería a la 2 sobre 12. Esta sería la respuesta para el primer ejercicio. Ok. Entonces vamos para el siguiente ejercicio, vamos para el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2. Entonces,
verificamos de nuevo, vamos a ver si podemos simplificar arriba o abajo y siempre recordemos que para poder hacerlo debemos factorizar tanto numerador como denominador. Entonces, el numerador pues es x menos 1, ya no puede estar más simple, o sea que lo dejamos así. Y abajo tenemos 2x a la 2 más 4x más 2, que es un trinomio, pero entonces fijémonos que debemos siempre verificar si hay factor común. Y miramos que los coeficientes son 2, son 4 y son 2, quiere decir que tienen un máximo común divisor, que en este caso sería 2. Entonces, saco el 2 y comienzo a factorizar. Recordemos, 2x a la 2 dividido 2 me da x a la 2 porque los 2 se simplifican. 4x dividido 2, entonces 4 dividido 2 me da 2 y dejo la x porque no se simplifica con nada. Y 2 dividido 2 me da 1, más 1. Por x más 1 al cuadrado, ya me la están dando factorizado sobre x menos 1. Ahí le puse paréntesis, pero aunque no son necesarios en este caso. Pero verifiquemos que aquí nos queda un trinomio que también se puede factorizar. Entonces, tenemos que eso es x menos 1 sobre 2 y verificamos si es un trinomio, bueno, ya no tiene factor común, ahora seguimos si es un trinomio cuadrado perfecto. Y recordemos que para que sea trinomio cuadrado perfecto se debe cumplir que la raíz del primero, que sería x, la raíz del tercero, que sería 1, dos veces multiplicadas estas raíces me debe dar el término de la mitad y pues efectivamente 2 por 1, 2 y dejo la x, 2x. Efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto, lo que implica que esto es x con el signo de la mitad, o sea, más 1, que es la otra raíz, todo esto al cuadrado, por x más 1 al cuadrado sobre x menos 1. Ahora multiplicamos numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, dejando indicadas las multiplicaciones, porque por lo general vamos a poder simplificar, entonces es mejor dejarlas indicadas. Entonces ahí dejé indicado y fijémonos que podemos simplificar factores x menos 1 y x menos 1 y x más 1 al cuadrado con x más 1 al cuadrado. Entonces arriba me quedaría 1, recordemos que arriba no lo podemos dejar vacío y abajo nos quedaría en el denominador el 2. Entonces me quedaría que la respuesta de toda esta multiplicación simplemente es un medio. Listo. Continuamos entonces con el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3 ya tenemos otra multiplicación un poco más grande, pero entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo anteriormente. Entonces, vamos primero a factorizar tanto numerador como denominador si es posible, verificamos si se pueden simplificar algunos términos, si no, pues entonces dejamos tal cual como está. Entonces, fijémonos que el numerador es un trinomio que no tiene factor común, entonces lo dejamos, tenemos que buscar otro método. No es un trinomio cuadrado perfecto porque fijémonos que 8 no tiene raíz exacta y aquí hay un menos, entonces tampoco es un trinomio cuadrado perfecto. Y como no tiene un coeficiente diferente a 1, o sea, no tiene una letra, un número acá diferente a 1, quiere decir que es un trinomio de la forma ax a la 2n más bx más c. Entonces, ¿qué debemos hacer para factorizar este trinomio? Pues debemos buscar, abrimos dos paréntesis con la raíz de este término y debemos buscar dos números que multiplicados me den 8 y que sumados o restados me den menos 2. Multiplicados me den menos 8 y que sumados o restados me den menos 2. Entonces, sabemos que 8 es 4 por 2, que es 8 por 1,
Entonces, fijémonos que 4 por 2 me da 8 y que si los resto me va a 2. Entonces, esta sería la opción, 4 y 2. Y, ¿qué signos? Como me da -8, quiere decir que estos son signos contrarios, porque signos contrarios me dan negativos. Y me debe dar -2, o sea que el mayor, como se van a restar, el mayor es el que debe tener el signo que me va a dar. Entonces me daría -4 más 2. Esa sería la primera factorización de este trinomio. Bueno, abajo tenemos un binomio. Verificamos si tiene factor común. Pues no tiene factor común. El numérico sería el 1 y pues no tiene sentido hallar factor común 1. Y entonces, binomio, tendríamos las posibilidades de una diferencia de cubos o diferencia de cuadrados. Pero entonces vemos que 36 tiene raíz cuadrada exacta. Entonces estamos hablando de una diferencia de cuadrados. Entonces saco la raíz del primer término, que sería x. Saco la raíz del segundo término, que sería 6. Y multiplico su suma por diferencia. O sea, uno sumando y el otro restando. Entonces tendríamos que esto es x más 6 por x menos 6. Tenemos de nuevo otro trinomio. Y ese trinomio entonces lo vamos a tratar de factorizar. No es un trinomio cuadrado perfecto porque dos no tienen raíz exacta. No es un trinomio de la forma x a la 2n más bx más c porque tiene un coeficiente diferente a 1 acompañando la variable cuadrada. Entonces es un trinomio de la forma ax a la 2n más bx n más c. Entonces vamos a hacerlo por el método de las aspas y recordemos que es simplemente descomponer este número que sería 2, pues es 2 por 1. Si queremos lo ponemos, y 18 tenemos varias posibilidades que son 6 por 3, 9 por 2 y 18 por 1, ¿cierto? Dos números que multiplicados me den 18. Vamos a comenzar con 6 por 3 y recuerden que los ponemos de esta manera voy a borrar aquí para que me dé algo de espacio. Entonces multiplicamos en x y tendríamos 2 por 3, 6x y 6 por 1, 6 y sumados me darían 12 y restados me darían 0. Entonces no me sirve esta combinación. Entonces lo borro y busco otra. Vamos a intentar entonces ahora cambiando de lugar. El 3 aquí y el 6 acá. Entonces tendría 6 por 2, 12 x y 3 por 1, 3x. Entonces, si vemos restados, si me van a dar 9. Necesito que me den negativo, o sea, que van a tener signos contrarios y que el signo del término mayor debe ser el que eh, termina, el que da como resultado. Entonces, el 12 debe ser el que tenga signo mayor, o sea que aquí es -6, porque me da 2 por 6 menos 12 más 3 menos 9x, que es lo que yo necesito que me dé. Y para la respuesta, entonces ponemos los paréntesis, pero derecho, o sea, 2x más 3 por x menos 6. Entonces, esto es 2x más 3 por x menos 6. Y finalmente abajo tenemos un binomio que debemos mirar si tiene factor común y fijémonos que 5 y 20 tienen máximo común divisor mayor que 1, que sería el mismo 5. Entonces, factor común 5. Entonces, 5x a la 2 dividido 5 me da x a la 2 y 20 dividido 5 me da 4. Entonces, -4. Pero ojo que aquí se nos generó una diferencia de cuadrados. Fíjense que este tiene raíz exacta y este tiene raíz exacta. Entonces debemos sacar
raíz de x, que es x, abro dos paréntesis, x a la 2 es x, y la raíz de 4 es 2, simplemente lo pongo uno sumando y el otro restando. O sea que me queda 5x más 2 por x menos 2. Entonces, factorizo, perdón, ya factoricé cada uno de los términos. Entonces, vamos a proceder a multiplicar derecho, o sea, numeradores con numeradores y denominadores con denominadores, y empezaríamos ya a simplificar lo que los factores comunes en numeradores y denominadores. Entonces, todo esto me queda de esta manera. Y entonces verifiquemos. X más 4 no tiene como no está igual abajo, entonces lo dejo igual. X más 2 y x más 2 se simplificarían. 2x más 3 no tiene común, entonces me quedaría 2x más 3. Y x menos 6 tiene común abajo, entonces lo simplifico. Y abajo, entonces, o en el denominador propiamente, nos quedaría que esto es x más 6 por 5. Y entonces esta sería la respuesta a este ejercicio. Muy bien. Esto es para el caso de la multiplicación. Ahora vamos a verificar cómo se haría para la división. Para la división es simplemente tener en cuenta que el primer paso es que multiplicamos la primera fracción por el inverso multiplicativo de la segunda. Y en el segundo paso, a continuación se procede igual que en la multiplicación de fracciones. O sea que solo vamos a tener un cambio en el procedimiento y de resto, entonces todo eso se solucionaría de la misma manera. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Tengamos en cuenta entonces que como 2x más 1 no tiene denominador, entonces yo se lo voy a colocar para sentirme más cómodo, que sería 1. El inverso multiplicativo de esta fracción es por la que vamos a tener que multiplicar. El inverso multiplicativo de un número es aquel número que multiplicado por él nos da 1. Es decir, el inverso multiplicativo de 2 sería 1/2, porque 2 por 1/2 me da 2 sobre 2, o sea que me da 1. Ese es el inverso multiplicativo. En otras palabras, lo único que tenemos que hacer es cambiar de orden o de posición ese, divisor para que nos quede como inverso multiplicativo. Entonces sería igual a, dejo esto igual, todavía no voy a modificar nada, x a la 3, y ya voy a multiplicarlo, o sea, ya no queda división, sino que voy a multiplicarlo por el inverso multiplicativo de esta expresión, que es simplemente pasar el 1 hacia arriba y pasar el 2x más 1 abajo. Y ya fíjense que nos quedó, fue una multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer primero? Factorizar. Aquí ya está factorizado, aquí no se puede factorizar, no se puede factorizar y no se puede factorizar. Simplificar tampoco podemos en cada una de las fracciones, entonces ya procedemos a multiplicar. 2x más 1 a la 2 por 1 me da 2x más 1 a la 2. Todo número multiplicado, toda expresión multiplicada por 1 me da el mismo resultado. Y x a la 3 por 2x más 1. Ahora entonces simplificamos términos semejantes. Fíjense que este es semejante a este, pero entonces, factores iguales, perdón, pero este está elevado a la 2, o sea que voy a eliminar uno de aquí y uno de acá solamente. Entonces me va a quedar que estos 2x más 1 sobre
x a la 3. Y ese sería entonces nuestro resultado. Fíjense que lo único que cambió de la división es hacer un primer paso que implica simplemente cambiar el orden de numerador y denominador del divisor, o sea, de la fracción que está a la derecha. Vamos entonces a ver el último ejemplo, que sería entonces este. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener en cuenta o tener presente que debemos cambiar el orden de numerador y denominador de la fracción que está a la derecha o del divisor. Entonces, voy a copiar esto exactamente igual. X a la 2 menos 8x menos 35 dividido 2x a la 2 menos 7x menos 15. Y ya voy a multiplicarlo por el inverso multiplicativo de esa fracción, que sería cambiar de orden numerador y denominador. Y entonces ya actuaríamos como si fuera una multiplicación. Entonces lo primero que debemos hacer es factorizar. Si nos fijamos, estos, tanto el numerador como el denominador, nos están indicando que pueden ser un trinomio de la forma x a la 2n más bx más c, porque no tienen raíces cuadradas exactas primer y tercer término y tienen un coeficiente diferente a 1 acompañando al x al cuadrado. Entonces vamos a factorizar cada uno de estos utilizando el método de las aspas, que es mucho más rápido. Entonces, 3x a la 2 es lo mismo que tener 3x por x. Y 35, pues 35 es 7 por 5 o 35 por 1. Se me ocurren estos dos parejitas. Vamos a empezar con 7 y 5. Recordemos que multiplicamos en x, o sea que esto me da 3 por 5, 15x y 7 por x, 7x. Sumados, multiplicados me debe dar menos 35, o sea que uno de los dos debe ser negativo y el otro positivo. Y sumados o restados me deben dar 8. Fijémonos que 15 menos 7 me da 8. Entonces, si yo lo resto, me va a dar 8x y necesito que me quede menos, o sea que el mayor debe tener el signo menos. Entonces, este 5 va a ser negativo porque 3 por 5 me debe dar menos 15 para que este menos 8 quede acá. Y ahí verificamos entonces que la respuesta sería entonces derecha, entonces sería 3x más 7 por x menos 5. Entonces tendríamos aquí que esto es 3x más 7 por x menos 5. Todo esto entonces lo paso a dividir y verificamos entonces el otro trinomio, que es 2x a la 2 menos 7x menos 15. Entonces tenemos que 2x es lo mismo que tener 2 por x, que 15 puede ser 3 por 5 o puede ser 15 por 1. Vamos a empezar con 3 y 5 para verificar. Multiplicamos en x, entonces sería 2 por 5, 10x y 3 por x, 3x. Sumados me dan 13, restados me dan 7, que es lo que necesito. Necesito que me quede negativo el 7, entonces le pongo al mayor el menos y me quedaría 2 por 5 menos 10. Entonces, esta sería la opción correcta y lo hago derecho, o sea, 2x más 3 por x menos 5. Entonces, la respuesta ya factorizado tenemos 2x más 3 por x menos 5. Y fijémonos que podemos simplificar de una vez
este x menos 5 con este x menos 5, porque están completamente iguales. Ahora esto por, y verificamos, entonces no es un trinomio cuadrado porque x al lado sí tiene raíz, pero 15 no tiene a, entonces es de la forma x al lado n más bxn más c. Entonces tendríamos que se puede factorizar de la siguiente manera. X a la 2 menos 8x más 15. Debo buscar dos números, abro dos paréntesis, saco la raíz de la x, que sería x a la 2, que sería x, y debo buscar dos números que multiplicados me den 15 y que sumados o restados me den 8. Entonces, ya habíamos hecho con el 15 acá y nos dijimos que eran 5 y 3 una opción. Miren que sumados me dan 8. Como me deben dar menos 8 y debe ser positivo, entonces ambos, como se van a sumar, deben tener signos iguales y deben ser negativos. Fíjense por qué menos por menos me da más, 3 por 5, 15, y menos 3 menos 5 me da menos 8. Entonces, tendríamos que esto es x menos 3 por x menos 5 dividido. Vamos entonces a factorizar este otro trinomio que nos queda faltando. Entonces nos queda el 6x a la 2 más 5x menos 21, que tampoco es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos que, para factorizarlo, entonces vamos a tener a 6x a la 2 más 5x menos 21. 6 tiene varias posibilidades de multiplicarse. Una es 3x por 2x o puede ser 6x por x. Vamos a intentarlo con 3x por 2x. Y 21 puede ser 7 por 3 o 21 por 1. Vamos a hacerlo con 7 y 3. Entonces verificamos, multiplicamos en x, 3 por 3, 9x, y 2 por x me da 14x. Entonces, fijémonos que restados nos van a dar 5, que es lo que necesitamos, y que el signo es positivo, o sea, el mayor debe tener signo positivo, o sea, el 14x, o sea, el 2 por x y 7 me va a dar 14 positivo, lo que quiere decir que este es el que va a llevar el signo menos, para que así nos dé 5x positivo. La respuesta, entonces, multiplicando derecho, entonces tendríamos 3x menos 7 y 2x menos 3 más 7, perdón, acá porque el signo de este es positivo. Ahora entonces, solo nos basta colocar este resultado acá de esta factorización y comenzamos a multiplicar, ya que no podemos ahí simplificar, entonces multiplicamos numeradores y denominadores dejando indicados las multiplicaciones y obtendríamos esta expresión. Entonces empezamos a ver qué podemos simplificar. 3x más 7 está repetido abajo, entonces lo puedo simplificar. X menos 3, pues lo debo dejar igual porque no está. Entonces me queda x menos 3, x menos 5 también, sobre 2x más 3 por 2x menos 3. Y esa sería la respuesta, ya que no puedo simplificar más esta expresión. Entonces, aquí terminaríamos. Y finalmente, entonces, les queda a ustedes como tarea realizar el problema de introducción
el cual podrás ganar hasta 3 puntos de participación y simplemente mandas el procedimiento por Teams. Muchas gracias.